Este video es parte de una serie sobre investigación cuantitativa. Durante varios años hice clases de esta temática para la carrera de psicología y también de educación. Y he decidido compartir estas clases aquí en mi canal. Si les interesa este tema, les invito a que se suscriban para ver los otros videos que iré publicando. Pero en este canal hago videos sobre psicología en general y sobre todo sobre psicología analítica. Las ideas de Carl Gustav Jung tienen poco lugar en la academia actualmente, sin embargo, en mi parecer son muy valiosas, por lo que les invito a que vean y revisen algunos otros videos en mi canal y que consideren suscribirse para conocer un poco más sobre esta valiosa e importante teoría. Pero por ahora, vamos con el tema de hoy. Bien, el tema que teníamos pendiente ya hace un par de semanas es el tema de la observación. Terminamos varios videos en esta serie sobre investigación cuantitativa para las ciencias sociales y en particular para la psicología. Terminamos varios videos sobre psicometría, ¿no? Hicimos otros videos anteriormente, pero después tuvimos una secuencia de videos sobre psicometría, así es que ahora continuamos y nos vamos aproximando al cierre de lo que era este curso con el tema de la observación en la investigación. Este es un tema muy importante en la psicología. Hay investigaciones muy importantes en la psicología sobre esta temática. Por ejemplo, todo el trabajo de Piaget, ¿no? En base a la observación de las conductas de los niños y del juego de los niños y la resolución de problemas. Todas las investigaciones de Skinner, las investigaciones conductistas, también estuvieron basadas en esa misma línea, también las investigaciones de Bandura. Entonces hay una tradición en la cual la observación es parte muy importante para tratar de comprender el comportamiento de las personas. A diferencia de otros ámbitos donde, por ejemplo, se descansa mucho en la investigación por encuesta o en los instrumentos, en los datos o en algún otro tipo de datos en la psicología, igual que en la antropología probablemente también, aunque con características distintas. La observación es un método de investigación muy importante que hay que aprender a hacer de buena forma, digamos. Así que aquí algunas ideas al respecto. Primero decir que hay varios tipos de observación, ¿no? Se pueden dividir las observaciones en función de la situación, o se pueden tipificar en función de la situación, en función del involucramiento del observador o de la delimitación del objeto de observación. En función de la situación, tenemos observaciones controladas y observaciones naturales. Vamos a ir hablando un poco más al respecto, pero las observaciones controladas son las que se dan, por ejemplo, en un entorno artificial de un laboratorio, en contraste con las observaciones naturales que se dan en cualquier contexto natural donde espontáneamente ocurre la situación. Se da de forma natural, ¿no? Observación participante u observación no participante, es decir, yo me mantengo como un observador externo o soy parte de la acción que estoy observando, ¿no? Observación estructurada y observación no estructurada, es decir, voy al entorno que voy a observar con mi pregunta de investigación y ninguna otra herramienta, ninguna otra estructura, y a partir de lo que voy observando voy desarrollando mis categorías analíticas, o desarrollo un conjunto de categorías
de observación a priori que van guiando y focalizando mi mirada, digamos, ¿no? Entonces ahí hay distintos tipos de investigación. Distintos grados de participación durante la observación. La observación participante en contraste con la observación no participante. La mayor o menor participación depende del propósito de investigación, de la conveniencia en función del objeto de estudio y de la viabilidad en el contexto de investigación. Es decir, esto es bien importante y bien interesante, ¿no? Hay fenómenos que muchas veces es posible intentar mantener una postura externa y observar simplemente, ¿no? Típicamente se lleva, por ejemplo, a un niño, se le pone o unos niños a un laboratorio, se les pone una determinada tarea y atrás de un espejo hay unos observadores que el niño no ve o la persona no ve y los observadores registran o graban la conducta y luego se analiza, ¿no? Eso va ocurriendo en función de cuál es mi propósito, porque hay veces en las cuales el propósito es más bien conocer cómo funciona una organización, por ejemplo. Y para conocer cómo funciona una organización, puedo hacerlo sin participar en esa organización, sin tener algún tipo de injerencia en la situación, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy interesante. Cuando yo hice mucha investigación por observación de procesos pedagógicos, de aula, en algún momento. En El Salvador hice muchas observaciones de prácticas pedagógicas y después en Chile también después hicimos otras investigaciones en otros países. Es decir, hice muchas horas de observaciones en aula, pero en algún momento, cuando hacía una investigación en un liceo en El Salvador, parte del trabajo era una investigación-acción. Parte del trabajo era entrenar a los profesores para que hicieran una pedagogía activa, digamos. Entonces yo después íbamos a ver cómo se ejecutaba esta planificación de este nuevo tipo de pedagogía, ¿no? Y estaba yo grabando la clase, tratando de mantenerme al margen, al final de la clase, grabando la clase, y estaba la profesora ahí haciendo la clase. Con la profesora habíamos trabajado muchas horas en la planificación hasta llegar a este punto, ¿no? Bueno, el punto es que en determinado momento de la clase se dio una circunstancia que yo estaba viendo que la profesora no aprovechó o se le pasó por alto. Entonces yo fui bien consciente en ese momento. Digo, ¿qué hago en esta situación? ¿Me mantengo al margen y dejo pasar esta oportunidad de aprendizaje para los alumnos? ¿O en virtud del trabajo y del contexto de investigación-acción en el que veníamos trabajando con esta profesora y otros profesores en esta escuela, intervengo? Pero dejo en parte mi rol de observador, y eso fue lo que hice. Es decir, lo que hice fue que dejé grabando y yo me fui y le dije, profesora, ¿puedo hacer un comentario? Y hice un comentario e intervine en la clase como un profesor también en ese momento. Es decir, y fue algo puntual. Pero en otro tipo de investigación, eso era completamente imposible, ¿no? En una investigación en la cual yo voy a constatar cómo se están desarrollando las clases, eso no era adecuado. Pero en esta investigación en la cual yo estaba tratando en conjunto con los profesores de implementar un nuevo método pedagógico, hacía sentido que yo pudiera involucrarme en cierta medida, incluso en las mismas clases o incluso durante el momento de observación. Pero esto dado la naturaleza de la investigación, ¿no? En otras investigaciones sería completamente inadecuado. ¿Cómo se hace una observación que
que no sea intrusiva. Bueno, en este caso, por ejemplo, de la investigación que estaba contando yo ahí, yo estuve en la escuela permanentemente en esa escuela. Iba 2 o 3 veces a la semana, estaba toda la mañana, estaba en el patio, estaba en la sala de profesores, y hacía observación de clases antes de comenzar con la investigación, como para hacer una línea de base, es decir, los alumnos ya me conocían, conversaban conmigo, es decir, como yo era como un profesor que visitaba la escuela regularmente durante el año que tardó esa investigación, ¿no? Entonces ahí los estudiantes ya no me veían como alguien ajeno, ¿no? Y se comportaban de forma, y los profesores también se comportaban más o menos de forma natural, y eso me permitía observar cómo se daba este proceso, este intento por transformar las prácticas, ¿no? Entonces esto caería, creo yo, más o menos en la lógica de la habituación. El observador aparece muchas veces hasta que su presencia deja de ser extraña, ¿no? Esa es una forma. Otra forma es de desensibilización. Yo primero, ante un determinado fenómeno, primero lo observo desde lejos. Digamos que quiero observar a unos niños jugando en el recreo, ¿no? Entonces primero lo observo de lejos. Los niños me ven y se ponen un poco inquietos, dejan de jugar. Después me mantengo ahí, después al día siguiente me voy acercando un poco y progresivamente, poco a poco, hasta que observo el fenómeno como ocurre naturalmente, ¿no? Esas son 2 formas de observación, de aproximarse a la observación no intrusiva, porque la investigación, es decir, cuando uno va a observar un fenómeno, sobre todo cuando ocurre naturalmente, siempre, inevitablemente, por más intentos que hagamos, vamos a afectar el fenómeno. La medida en que lo afectemos se da en la forma en que nosotros somos capaces de ir aproximándonos y hacernos parte de ese proceso social, ¿no?, que vamos a observar, o conductual que vamos a observar, ¿no? Pero es imposible pensar que el hecho de observar un fenómeno no lo afecta, ¿no? El punto es cómo minimizamos nuestra influencia, o si es que lo que buscamos es tratar de minimizarla, ¿no? O cómo registramos nuestra influencia en el fenómeno cuando tenemos una investigación más bien participativa. Cómo somos conscientes en la mayor medida y cómo llevamos registro de cuál es nuestra influencia en estos procesos que están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo yo que cuando estaba haciendo el doctorado, que había una situación en la cual se ponía un juego a los niños y a los padres y se les observaba para ver cómo resolvían esa situación y se hacían ciertas inferencias a partir de eso. Es una línea de investigación bastante bien establecida, pero a mí me parecía en su momento que era una situación completamente artificial, y decir que el hecho de poner a los niños y a los padres en esa situación, por más que el observador estuviera afuera, simplemente ponerlos en un contexto de un laboratorio donde tenían que simular un juego como jugaban en su casa, hacía que la observación nunca pudiera ser realmente precisa, ¿no?, realmente adecuada. Lo mejor para mí sería haber ido a la casa de las personas y haber visto y haber grabado cómo juegan. Pero de nuevo, aún en esa situación, el niño, las personas dicen, bueno, ¿qué está haciendo esta gente aquí, no? ¿Por qué está observando aquí? O bueno, entiendo por qué está observando, pero ya altera el comportamiento natural. En fin. Características de la observación e investigación. Es muy importante siempre, cualquier actividad de investigación en realidad siempre tiene que estar referida a la pregunta de investigación. Lo hemos dicho una y otra vez cuando hablamos de las encuestas, cuando hablamos de la construcción de instrumentos, y aquí en este caso en la observación no es distinto. Es decir, siempre lo que haga tiene que
contestar en función de cuáles son es mi pregunta de investigación, cuál es mi hipótesis o cuáles son mis objetivos de investigación. Siempre hay que tener eso presente a la hora de organizar la observación, ¿no? La observación en general también es sistemática, justamente porque responde a estas preguntas y estos objetivos. Es sistemática y yo tengo que seguir una cierta regularidad y un registro de esto. No puede ser observo cualquier cosa y registro en cualquier momento y hago elijo lo que quiero, ¿no? Eso no es una investigación. Incluso en la investigación más naturalista, ¿no? Un buen investigador, si bien tiene una pregunta general y no tiene una pauta predefinida, es sistemático en el registro de las observaciones, en el registro de sus intervenciones, ¿no? En la reflexión sobre lo que observa, escribiendo diariamente, ¿no? Sus observaciones, dejando por registro de todas sus intervenciones. Toda esa parte es muy importante, tratando de distinguir entre las cosas como ocurren, cómo las interpreto, cómo yo influyo. Es decir, aún en los casos donde hay una sola pregunta general bastante amplia, yo tengo que tratar de proceder de la manera más ordenada, sistemática y responsable y profesional posible, ¿no? Se planifica de antemano, es decir, sobre todo cuando la observación es más cuantificable, yo tengo que preparar un instrumento de investigación, ¿no? Y a partir de eso voy a observar con ese instrumento lo que quiero, ¿no? O si yo no voy con un instrumento o unas preguntas muy específicas, tengo que llevar, por ejemplo, voy a ir aquí a este entorno y voy a llevar una cámara y voy a registrar sistemáticamente lo que hay en las paredes de los edificios, o los grafitis que están, o los productos manuales que hace la gente, ¿no? Es decir, voy con una cierta planificación de registrar visualmente o en video. Voy a registrar todos los días mis observaciones. Voy a observar 1 hora y luego voy a registrar 15 minutos. Luego descanso y luego registro otra hora y luego y así sucesivamente. Es decir, hay que prepararlo. No es la observación bien hecha, no es cualquier cosa. Es una técnica muy poderosa, muy potente, pero que requiere cierta organización y planificación para que sea productiva, ¿no? También tengo que buscar una forma de cómo ir ordenando. Imagínense, yo voy 6 meses y tengo un registro diario. ¿Cómo puedo buscar la información en ese montón de registros que voy a tener, en ese montón de fotos, en ese montón de horas de video? ¿Cómo tengo que ir diseñando una forma de ir ordenando estos registros, de ir codificándolo para que después pueda ser fácil recuperar la información y analizarla e integrarla en un reporte, ¿no? Se controla la validez y la confiabilidad, ¿no? Sobre todo en la investigación cuantitativa, ¿no? O en la observación más cuantitativa, pero en términos generales yo creo que aún en la observación más naturalista estos conceptos es bueno tenerlos presentes, ¿no? No se aplican exactamente, es una observación más naturalista y menos estructurada, pero de todas maneras son válidos, ¿no? Tenerlos presentes de alguna forma. Y cuando la observación es estructurada, definitivamente estos conceptos que ya vimos en el caso de los instrumentos, no vamos a volver aquí a verlos, ver si alguien tiene alguna duda de a qué me refiero con validez y confiabilidad y quieren verlo más en detalle. Hay varios videos donde hablamos de esto con anterioridad. Aquí vamos a mencionarlo brevemente un poco. Consideraciones sobre la observación. Vínculos entre teoría y observación. El observador puede relacionar el comportamiento observado con el constructo y la teoría. Esto es bien importante, ¿no? El observador nunca va con la mente en blanco.
siempre tiene conocimiento, ¿no? Y el observador debería tener, en mi opinión, un muy buen conocimiento de la teoría y la investigación sobre el fenómeno que vaya a observar, aun cuando su observación sea naturalista. En ese caso, su observación tendrá que, cuando llegue el momento de observar, tendrá que tratar de dejar de lado todo su conocimiento y observar lo más espontáneamente, no espontáneamente, lo más naturalmente posible y sin prejuicios, ¿no? Sin embargo, la teoría y la investigación previa puede ayudarnos a medida que nos vamos conociendo ciertos fenómenos a organizar, a poner ciertas atenciones, a poner ciertos énfasis, ¿no? Y en buena manera nos permite vincularlo con el conocimiento anterior. Hay mucha gente que plantea o cierto tipo de investigadores que plantean que cierto tipo de investigación, por ejemplo, la teoría fundamentada, ¿no? Es decir, que yo voy construyendo la teoría a partir del mismo proceso que voy investigando. Ese es un enfoque y es válido. Pero esa teoría luego de todas maneras tiene que entrar en juego con las ideas más amplias o que existen anteriormente. Lo que yo sí diría es que uno debe tener cuidado de no tener prejuicios, de tal forma que sus conocimientos anteriores no le impidan a uno ver cosas nuevas. Por eso hay que tratar de mantener el conocimiento en el fondo de la mente, digamos, de nuestra percepción, de nuestra conciencia, y dejar que puedan aparecer cosas nuevas, porque ese es el propósito finalmente de la investigación, descubrir, ¿no? Percepción y observación. Bueno, tendemos también a percibir en función de crear totalidades, ¿no? Y crear totalidades en relación a fenómenos que ya conocemos, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que nuestra percepción funciona de esa manera, ¿no? Tratar de identificar patrones, tratar de identificar organizaciones, tratar de identificar todos, ¿no? Esa forma en que funciona nuestra percepción puede generar un conocimiento que no es auténtico con el fenómeno que estoy observando en esta situación particular. Lo estoy integrando en función de estructuras de conocimiento previa, ¿no? Y ahí es donde también hay que tener cierto cuidado. No porque no podamos hacerlo, sino que porque debemos hacerlo de forma consciente, ¿no? De forma pasándolo primero por el filtro de nuestros prejuicios y dejando ver si es posible que esto que estamos viendo corresponde realmente con esta configuración previa que yo tengo o corresponde con una nueva forma de entender una cultura, por ejemplo, o cómo se entiende un fenómeno en una cultura, ¿no? En ese caso es bien interesante y es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, ver un fenómeno con los ojos de otra cultura, ¿no? Eso es muy difícil, pero realmente si uno quiere hacer ese tipo de investigación, digamos, antropológica o psicológica y cultural, es muy importante tratar de tomar la perspectiva de la otra cultura y ponerla en juego, por supuesto, con nuestras propias formas de entender un determinado fenómeno, ¿no? El efecto del observador sobre el observado. Creo que ya les he comentado que incluso en la física cuántica se ha llegado a ver que la realidad material es definida en última instancia por el acto de la observación, ¿no? Entonces, eso ocurre en el nivel subatómico, digamos, y en el nivel de lo social también ocurre, ¿no? Es decir, el observador siempre, como ya comentábamos, tiene un rol sobre el observado. Lo importante es ver cómo incorporamos en nuestra investigación ese hecho o cómo tratamos de controlarlo si ese es nuestro tipo de investigación, ¿no?
es posible hacer inferencias incorrectas a partir de las observaciones. Esto es bien importante y de ahí la importancia siempre de presentar las observaciones, ¿no?, de los registros, o mantener registro o reportar ciertos datos en su forma más bruta para que otras personas puedan hacer distintas interpretaciones de los datos, ¿no? Porque a veces distintas interpretaciones son posibles y múltiples interpretaciones son posibles, pero a veces simplemente nosotros hacemos inferencias equivocadas de los datos que observamos. Entonces es importante también tener en la ciencia esa transparencia, ¿no?, que es lo que permite la replicabilidad en cierto tipo de investigación, pero por lo menos en este otro tipo de investigación más naturalista, por lo menos la revisión, la reinterpretación y hasta cierto punto una cierta cuidado, digamos, externo de las observaciones que se realizan y las interpretaciones que se realizan. Bueno, validez y confiabilidad de las observaciones. Ya comentábamos algo al respecto. En la investigación buscamos observaciones confiables y válidas. Sobre todo, estamos hablando aquí de las investigaciones más cuantitativas, ¿no? Pero como les decía, también es bueno tener las investigaciones más cualitativas o más naturalistas, ¿no? La validez. Definir conceptual y operacionalmente los constructos. Definir en términos de comportamientos. Ejemplo, un investigador en la cárcel. Es decir, si yo quiero... Este ejemplo ya no me acuerdo cuándo lo puse, pero a lo que voy es cuando se me ocurre sobre todo algún ejemplo sobre el juego, ¿no? Si voy a hacer una investigación sobre los tipos de juegos que hay, ¿no? Entonces, yo conozco algo que existe en la teoría sobre los distintos tipos de juegos, ¿no? Entonces yo creo un instrumento con los distintos tipos de juegos, ¿no? Y defino qué voy a entender por cada tipo de juego, ¿no? Y la persona que va a hacer la observación tiene que estudiar ese instrumento anteriormente, conocerlo bien, tener clara la distinción entre los entre los distintos tipos de juegos, de tal forma de registrarlo apropiadamente, ¿no? En el fondo hay que hacer una pauta de observación que sea precisa y que tenga definiciones claras, ¿no? Sobre todo, como les digo, esto en la investigación más cuantitativa, ¿no?, donde esto resulta ser importante. La confiabilidad, el acuerdo entre observadores, es decir, voy a hacer observación y voy, como uno se puede equivocar, ¿no?, van dos observadores, ¿no?, y los dos observadores registran usando el mismo instrumento y observando el mismo fenómeno, ¿no? Luego, en una fase de entrenamiento, esto se constata y ve si se llega a acuerdo entre ambos. Si no se llega a acuerdo, bueno, habrá que volver y ver por qué se producen las diferencias y volver a hacer una observación de prueba hasta que llegue un nivel en que se considera que las observaciones son más o menos consistentes. Y aún así se puede optar a que ya cuando se hace la investigación en su fase final vayan dos observadores. O si no hay suficientes recursos, lo que sabemos es que ya tenemos un buen entrenamiento de los observadores, lo cual nos permite tener una mayor certeza de que un individuo va a hacer una observación más o menos confiable, ¿no? También es importante tener claro que muchas veces cuando es posible, es muy conveniente tener registros audiovisuales, ¿no? Poder grabar en video o poder grabar en audio los fenómenos, dependiendo del tipo de fenómeno, ¿no? Pero si vamos a hacer observación, claro, el video, ¿no? Entonces poder registrar en video. Ahí hay otro cuidado de cómo, qué grado
como la necesidad de solicitar permiso, autorización a las personas que se graban, la forma en que se guardan esos datos, ¿no? Cómo se ordenan esos datos, cómo después voy a procesar esa información. Todo eso también, porque claro, resulta muy fácil decir, bueno, grabemos, ¿no? Pero luego tengo que observar esas grabaciones, ¿no? Y eso toma tiempo. ¿Cómo voy a observar esas grabaciones? ¿Cómo voy a llevar esos registros? Pero cuando sea posible y cuando las personas los permitan y teniendo los cuidados de la confidencialidad, es muy importante hacerlo. Bueno, como se deriva de lo que ya como conversamos, el entrenamiento de los observadores es muy importante. Es decir, el observador debe estar muy al tanto, conocer muy bien los objetivos de investigación, algunos elementos teóricos que guían la investigación y sobre todo los instrumentos que se ocupen, ¿no? Y eso tiene que estar muy bien manejado para evitar que que la gente termine observando cosas que la investigación no sirve, ¿no? Muchas veces cuando son investigaciones más grandes, el investigador principal no es el que hace directamente la investigación, sino que hay un equipo de observadores que hacen la investigación. Por lo tanto, esa relación, esa comunicación entre el investigador y el equipo es muy, muy, muy importante para garantizar que se haga una buena observación. La selección de la unidad de observación. Esto también es interesante, es decir, cuando son muy delimitadas son más fáciles de observar. Hay más confiabilidad en la medición, pero puedo obstaculizar la validez de la observación. Claro, si yo voy a observar un fenómeno y defino conductas muy puntuales y que hay poca duda respecto a qué es lo que significa, entonces hay menos posibilidad de error. Sin embargo, al ser muy específica, hace mucho más difícil integrarla en el comportamiento, ¿no? En una forma más amplia de entender el comportamiento humano, ¿no? En algunos casos puede ser muy, muy útil y perfectamente válido, pero en otros casos se hace más difícil, ¿no? Cuando son más amplias y abarcativas pueden responder mejor a la teoría, pero las observaciones pueden ser más ambiguas. Esto es bien importante porque si yo trato de hacer observaciones mucho más generales, que se ajusta mejor para una interpretación de un orden superior, digamos, que se vincula más con la teoría y en ese sentido puede ser más útil. Pero si la persona que está haciendo la observación comete algún error de registro, algún error de observación o tiene algún sesgo, entonces en realidad la observación puede ir por un muy mal camino, digamos, ¿no? Entonces eso es algo que también hay que tener en cuenta. El muestreo del comportamiento. ¿Qué observamos? ¿Observamos todo el comportamiento o parte? ¿Qué parte? ¿Cuánto tiempo? Esto es muy importante, ¿no? Hemos hablado del muestreo, de la investigación por muestreo, de las encuestas por muestreo. Pero también en la investigación por observación es muy importante, y sobre todo en cierto tipo de investigación, es muy importante pensar en esto, ¿no? Y siempre estamos seleccionando, es decir, a ver, si quiero observar una clase de matemática, ¿cuándo voy a ir a observar? ¿Voy a ir al principio del año? ¿Voy a ir a la mitad del año? ¿Voy a ir al fin de año? ¿En qué momento? ¿Voy a observar toda la clase? ¿O voy a observar, por ejemplo, 10 minutos? Cada 10 minutos voy a observar un minuto, ver qué es lo que están haciendo los alumnos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es importante pensarlas, porque dependiendo de la pregunta de investigación, puedo optar por distintos tipos de estrategias, ¿no? Bueno, hay algo que se conoce como muestreo de eventos.
Ventaja, los eventos son los fenómenos dados naturalmente, es un comportamiento completo. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cómo se resuelven los problemas de disciplina en un aula escolar, ¿no? En una escuela, en una sala de clase. Entonces lo que yo puedo hacer es tener un investigador todo un día escolar y esperando a que haya un tema de algún tipo de disciplina y entonces registro ese evento cuando aparece, ¿no? Pero esto implica que la persona tiene que estar todo el tiempo esperando y atento a que ocurra. Otra forma puede decir, bueno, cada 30 minutos voy a ver cómo se está dando el tema de la disciplina en un aula, ¿no? Durante 2 horas, pero voy a venir 2 veces a la semana durante un mes, ¿no? Depende de cuáles son mis recursos, cuál es el fenómeno, cuál es la frecuencia con que ocurre, ¿no? Si el fenómeno ocurre con poca frecuencia, es difícil hacer un muestreo de eventos, hay que estar mucho tiempo esperándolo, ¿no? Si el fenómeno es más permanente, entonces puedo hacer un muestreo de eventos que sea más fácil, ¿no? O muestreo de tiempo, sistemático o aleatorio. Ventajas: incrementan la posibilidad de obtener muestras representativas si el comportamiento es frecuente, claro. Y desventajas: carecen de continuidad de contexto, ¿no? Claro, es decir, bueno, hago un muestreo sistemático, es decir, observo una determinada conducta en una escuela, por ejemplo, ¿qué está haciendo el profesor? ¿Cuál es el rol del profesor en una clase? Entonces registro aleatoriamente voy un día X a ver qué es lo que está haciendo y después voy otro día X qué es lo que está haciendo, o voy un día y registro cada 15 minutos qué es lo que está haciendo el profesor, ¿no? Depende, todo depende de, como les digo, del objetivo, de los recursos que se disponen, de las características del fenómeno que estoy queriendo observar. Pero finalmente a lo que uno va es que hay siempre una selección de lo que se va a observar y cómo hago esa selección. Es un proceso consciente y hay distintas estrategias posibles. ¿Qué observar? Esto es bien importante. ¿Qué observar? Yo me acuerdo cuando íbamos a hacer esta investigación, una profesora nuestra en ese tiempo, una antropóloga, nos decía, bueno, tienen que registrar lo que está en las paredes del aula, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que compramos una serie de cámaras. En ese tiempo habían cámaras digitales, pero no habían teléfonos celulares, ¿no? Entonces compramos una serie de cámaras desechables con rollo, ¿no? Entonces tenían con 20 páginas, 20 fotos, ¿no? Entonces en cada escuela uno podía gastarse un rollo, ¿no? O una cámara. Entonces nos decía, tómenle foto a lo que hay en las paredes. ¿Qué hay en las paredes, ¿no? Tómenle una foto de cómo está distribuido el espacio físico, cómo están las aulas, ¿no? Tómenle una foto a los libros, ¿no? A qué están haciendo los alumnos, ¿no? El ambiente físico, la distribución del espacio, el uso de las herramientas y las tecnologías, a través de fotografías, de video, o por último muchas veces de dibujos puede servir. Por más malo que uno sea para el dibujo, puede ser útil hacer un esquema por lo menos, ¿no? En el momento. Intercambios sociales, cuáles son las secuencias de las acciones, cómo la comunicación, eso es muy importante en muchos tipos de investigación, cuál es el intercambio social, las características de los participantes, ¿no? Muchas veces eso hay que registrar, y preguntar, no significa, muchas veces también estas cosas no son exclusivas, es decir, voy a hacer una observación pero lo complemento con algunas preguntas, por ejemplo, y dejo algún registro de que me permiten complementar la información de los participantes.
¿no? Obviamente las variables que voy a observar, las variables que se derivan de la pregunta de investigación, eso es lo principal, ¿no? Hay la pregunta, en los objetivos hay variables y eso guían en buena forma o de forma primordial la investigación. Eso quizás es lo principal. Apertura para formular o refinar las preguntas. Yo creo que esto es bien importante. Yo diría que aún en el caso de la investigación más cuantitativa, más cerrada, ¿no? más estructurada, aún así uno puede pedirle al observador que haga, si ve algo que no encaja dentro de lo observado, que lo registre al final, ¿no? Posteriormente, o que lo informe. Y si la investigación lo permite, a partir de esos fenómenos emergentes se pueden ir reestructurando la observación. No en toda investigación es posible reestructurar la investigación a medida que va avanzando, ¿no? Esto, sobre todo, más bien en la investigación cualitativa o en ciertas investigaciones cualitativas puede ocurrir. Pero de todas maneras, incluso para las investigaciones más estructuradas, puede servir para informar las interpretaciones o para que el investigador lo tenga presente para otros, por ejemplo, métodos que está haciendo en la misma investigación para un momento posterior o para otras investigaciones, ¿no? Eso también es muy importante, pero estar abierto a lo que no está contemplado en un inicio. El efecto del observador también. ¿Qué pasa con mi presencia? ¿Cómo afecta el proceso? Eso es muy importante y hay que registrarlo, ¿no? Hay que estar atento y hay que tomar apuntes de qué es lo que ocurre, ¿no? E incorporarlo dentro de esto. Hay esta misma profesora, bueno, esta profesora que es una antropóloga colombiana que se llama Catalina Lacerna, que trabajó muchos años en la Universidad de Harvard, que fue en el programa en que yo la conocí. Ella nos decía siempre que hagan alguna observación para incluir estos aspectos nuevos o cualquier reflexión, escriban un memo. Un memo es decir, es registrar nuestras reflexiones sobre lo que pasó en esta situación de observación, ¿no? ¿Cuál es el efecto que yo tuve? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es cómo funcionó el instrumento? ¿Hay algo nuevo que surge? ¿Hay alguna pregunta que aparece? Y esos memos se hacen en lo más próximo a la ocurrencia de la observación, del suceso que hemos observado. Y esos memos hay que ordenarlos también, porque no sirve nada tener esto acumulado ahí, guardado, ¿no? Hay que ir también de alguna forma creando un sistema de categorización y de análisis que nos permita después poder identificarlos e incorporarlos en la investigación, ¿no? Probablemente se codifican también igualmente como se codifica el resto de la otra investigación cualitativa. Bueno, eso ha sido un poco lo que quería conversar sobre observación hoy. Luego tenemos todavía otro tema no lo tengo aquí, pero tenemos otros temas sobre la experimentación, ¿no? Y algunos otros temas más. Pero ya vamos avanzando al cierre de esta serie, que era lo de esta clase, este curso sobre investigación cuantitativa en la carrera de psicología. Bien, les invito nuevamente a que revisen otros videos aquí en mi canal de esta serie si les interesa este tema, si son estudiantes de psicología o si les interesa el tema de investigación cuantitativa. Esta serie revisamos todo, por supuesto, con la aclaración de que esto tómenlo como un complemento si son estudiantes a lo que su profesor les enseña y a los textos que su profesor les orienta. Esto es un complemento en base a mi experiencia, como les digo, como investigador y como profesor de estas temáticas. También, por supuesto, les invito a que revisen
los videos sobre psicología analítica, sobre los cuales hay varios en este canal. Hay una serie de entrevistas. Acabo de terminar una entrevista sobre el tema de la vejez y la masculinidad, en fin, pero hay muchos otros temas de psicología analítica aquí en el canal que les invito a que consideren, pues la psicología de Jung es muy importante, creo yo. Y si les parece bueno este video, les agradezco que lo compartan, que le den un like, que comenten. Todo eso sirve y ayuda al canal y al trabajo que hago aquí. Eso, en un par de semanas más, espero seguir con el siguiente tema, que si mal no me equivoco es sobre métodos de los experimentos, los diseños experimentales. Creo que ese es el tema. Pero siempre, sea ese u otro, es siempre en el área de investigación cuantitativa. Eso es todo por hoy y nos vemos.